hermosa ciudad de Cuenca, a nuestro queridísimo doctor José Chalco, constitucionalista y también columnista de Diario El Mercurio de El Azuay. Qué gusto saludarlo, José. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a WQ Noticias. Buenos días, apreciada Luisa. Es un gusto para mí estar con usted y con todos quienes nos escuchan. Siempre un honor y tenga usted un lindo día. De igual manera para usted. Oiga, desde el 2017, y usted me corrige si acaso estoy equivocada, desde el 2017 los gobiernos, primero Moreno, luego Lasso y ahora el del presidente Daniel Noboa, que inicia un segundo mandato completo, habían venido acariciando la idea de convocar a una constituyente. Sin embargo, esto de momento ha quedado descartado y hoy por hoy se apunta a una reforma de la Constitución. Desde su respetable punto de vista, ¿cuáles son aquellos artículos que deben hacerse sí o sí a la Constitución de Montecristi? Estimada Luisa, mire, lo primero, una asamblea constituyente en el país que se instale para diseñar un borrador de una nueva constitución es necesario, por supuesto que lo es. El país tiene que reflexionar en un momento dado sobre una asamblea constituyente, indiscutiblemente. Pero una asamblea constituyente requiere y el país tiene que comprender al menos 3 procesos electorales. Los 3 procesos electorales significa las consecuencias directas que esto genera. Inseguridad, incertidumbre, riesgo país en el ámbito internacional, costo, dinero y lo que a mí más me preocupa, en la mitad de un país que lamentablemente hasta este momento tiene indiscutiblemente la presencia de grupos armados, de conflicto armado, de conmoción grave interna, y que en esas circunstancias uno de los errores más grandes sería entregar la institucionalidad a los que quieren tomarse la institucionalidad, otorgar la institucionalidad a las bandas y los bandidos. En esa dinámica y en ese contexto, entonces, abrir el espacio a una constituyente creo que es un error. Y por eso hay el camino mucho más idóneo, apreciada Luisa, que yo lo denomino una operación constitucional menos riesgosa, que son efectivamente reformas parciales a la Constitución que se pueden realizar únicamente con 77 votos en el Parlamento, que el presidente los tiene, y un único referéndum. Ya no 3 procesos electorales, solamente uno. Y este camino permitiría, apreciada Luisa, que se haga una suerte de, si usted quiere, coincidencia, de coincidir. ¿Con qué? Con la reforma a las bases militares, con propósitos militares en el Ecuador, que ha sido ya aprobada en la Asamblea. Eso es una reforma. Que además viene en camino la otra reforma sobre la eliminación del fondo partidista. Y con ello se podría sintonizar, hacer que coincida las otras reformas que necesita el país. Por ejemplo, ¿cuáles? Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Esta es una urgencia. Retornar de 5 poderes a 3 poderes en el Estado. Segunda reforma. Tercera reforma. Reducir el número de legisladores. Todo esto está habilitado por la Corte Constitucional para que se lo realice a través de la reforma parcial que he citado. Doctor Chalco, ¿qué hay de otras reformas que en conversaciones con algunos expertos, como es su caso, y también cuando escucho al ciudadano común que se involucra, que quiere tener una participación activa y poder opinar y ser parte de las soluciones, no solamente de las demandas que hacen al Estado ecuatoriano, en este caso a la Asamblea y también al gobierno en el Poder Ejecutivo, quisieran poder ser parte de las soluciones, digo, y plantean, entre otras reformas, la posibilidad de ir hacia una modernización de este código laboral del año de la pera,
que impide nuevas modalidades de contratación para que hayan más plazas de trabajo, más plazas de empleo, por un lado. Y por otro lado, aquello que se preguntó en su momento, pero que no se le dio tal vez la fuerza, tanto en el tema de las nuevas formas de modalidad para generar empleo en el Ecuador, para dar trabajo, y el tema del arbitraje internacional y su importancia, que de alguna manera viene a garantizar, y usted le podrá explicar de mejor forma, las garantías, digo, para que inversionistas extranjeros puedan llegar al Ecuador sabiendo que no les van a cambiar la cancha de juego, porque estos recursos vienen y también generan plazas de trabajo, además de la dinamización de la economía. ¿No cree usted que estos dos puntos también se deberían incorporar, por qué no, a esta reforma? ¿O aquello podría hacérselo vía una enmienda dentro de la Asamblea a esa Constitución? Mire, Luisa, en el Ecuador existen 3 mecanismos para cambiar la Constitución. La Asamblea Constituyente, que hemos señalado quizás las razones de por qué no es el mecanismo idóneo en este momento. El segundo, las reformas parciales. Las reformas parciales permiten cambiar todo aquello de la Constitución que no sea regresión en derechos y garantías y que no sea alterar el procedimiento mismo de modificación constitucional. Y usted tiene un tercer camino, que son las enmiendas constitucionales. Las enmiendas constitucionales es lo que menos permite cambiar la Constitución, es decir, aquello que no sea alterar derechos y garantías, procedimiento de modificación constitucional, estructura de la Constitución y elementos constitutivos del Estado. Son 4 restricciones, si usted quiere, para enmiendas, 2 restricciones para reforma y constituyente que no tendría restricción en principio. Entonces, el camino de las enmiendas, apreciada Luisa, tiene muchas ventajas, indiscutiblemente. La primera ventaja es de que el presidente por sí solo, sin necesidad de parlamento, puede presentar a la Corte Constitucional una propuesta de aquello que considere tiene que hacerse vía enmienda constitucional. Y en esa línea de lo que puede hacerse vía enmienda constitucional, el Ecuador tiene mucha experiencia y usted ha citado acertadamente varios casos. Efectivamente, vía enmienda, el presidente, por precedentes ya de la Corte Constitucional, por habilitaciones previas que la Corte Constitucional ha realizado, podría, por ejemplo, preguntar si están de acuerdo en el país con la contratación por horas. Aquello que se perdió en abril de 2024 se puede volver a preguntar. Indiscutiblemente. Se puede ahí entonces habilitar nuevas modalidades contractuales, porque la contratación por horas, Luisa, no es otra cosa más que un nuevo modelo o modalidad contractual en la materia de trabajo en el país. Perdón, aquí un alto, estimado José, porque yo sí creo que vale la pena clarificar por puntos. Porque cuando se habla de contratación por horas, lamentablemente aquí en el Ecuador, para muchos sectores es como si uno dijera una mala palabra. Y enseguida se empieza a hacer una campaña en contra de esta propuesta que yo creo que hoy más que nunca es necesaria en el Ecuador. Y se piensa que al poder hacer esta enmienda constitucional, donde se pueda proponer y plantear nuevas formas contractuales de contrato o de poder generar plazas de empleo para quienes están desempleados o para quienes no tienen la posibilidad, porque tienen otros compromisos o obligaciones con algún familiar enfermo, de poder trabajar por horas. Enseguida, digo, empiezan a hacerle campaña en contra creyendo que esto implicaría una regresión o un retroceso de derechos ya adquiridos por otros empleados que tal vez sí están debidamente afiliados y que tienen un empleo pleno o formal. Yo sí creo que aquí vale la pena aclarar desde ya en tribunas serias como esta y con expositores serios como usted para ir despejando esas dudas y combatiendo la desinformación. Porque muchos creen que al haber contrato por horas quiere decir que todos los que ya tenían sus empleados debidamente asegurados, que tienen un empleo formal, automáticamente lo van a perder.
Y entiendo que en la práctica no es así, no hay regresión o retroceso de derechos. Es efectivamente lo que usted ha dicho, por un principio jurídico. Las normas rigen para lo venidero, es decir, para el mañana, para el futuro. No tienen efecto retroactivo, es decir, no pueden generarse con efectos para situaciones preexistentes. En materia laboral aún más, hay una serie de principios constitucionales, de convenios también internacionales, que cuidan al trabajador, que cuidan los derechos obtenidos, los derechos ya gozados, ganados por los trabajadores. Usted no puede trastocar aquello. Indiscutiblemente, cualquier modalidad nueva contractual, que no es solamente el contrato por horas, puede haber distintas modalidades que se puedan establecer. Estamos hablando de una. Esas modalidades son ¿para qué? Para nuevos contratos. Para todas aquellas nuevas contrataciones que se quieran realizar. Es decir, a mi punto de vista, hablar de nuevos contratos es decir, para dar empleo. Cuando yo digo nuevos contratos es sinónimo directo, entonces de nueva gente trabajando y sin esta terrible condición del desempleo, que incluso a mi punto de vista, no solamente porque lo digo yo, los estudios lo dicen, es la condición más inhumana que puede existir hacia afección de la dignidad. El empleo, el trabajo es dignidad humana. Y si yo desde el derecho, desde las enmiendas a la Constitución, puedo habilitar mejores rangos de dignidad humana para la gente, eso hay que hacerlo. Esto es una cuestión muy clara. Si yo puedo ingresar un nuevo tipo contractual para que tenga más dignidad la gente ecuatoriana que hoy no tiene empleo, esto está bienvenido. Así de sencillo y con una claridad que usted muy bien precitó. Las normas, las modificaciones rigen para el futuro, rigen para nuevos casos, no para los casos ya preexistentes. Así que yo creo que el Ecuador tiene que pensar en serio sobre las enmiendas a la Constitución. El presidente tendría que tomar esto, ¿no? Es decir, tampoco puede demorar mucho. Hay que aprovechar la coyuntura política, hay que aprovechar las condiciones existentes de un gobierno que tiene legitimación democrática y tiene que entonces ya estructurar un paquete de enmiendas en donde además, apreciada Luisa, se puede consultar a los ecuatorianos otra pregunta que ya se hizo vía enmienda, no necesita del Parlamento, que es el arbitraje internacional, que casi que está relacionado al anterior. El arbitraje internacional habilita, permite que exista mayor certeza, seguridad, condiciones de ello, condiciones seguras. ¿Para qué? Para que empresas extranjeras, para que inversionistas extranjeros vengan al Ecuador, en condiciones de que van a tener las garantías de no someterse al sistema judicial ecuatoriano. Además, en el último tiempo muy mal visto, caso Purga, caso Metástasis, Plaga, etcétera, y que puedan en consecuencia contar con ciertas garantías de que en caso de conflicto pueden salir a árbitros internacionales y resuelvan el conflicto del Ecuador. A propósito, árbitros internacionales de mutuo acuerdo entre el Estado ecuatoriano y el inversor. Yo no le veo a esto ninguna dificultad jurídica más allá de los discursos de siempre de cachiporreros de normas, de supuestos del desastre del país y que no miran caminos y soluciones. Coincido con usted, José, porque luego, si no analizamos, si nos dejamos comer al cuento, entonces ocurre lo que ya ocurrió, en donde estas dos enmiendas, estas dos preguntas que se hicieron al pueblo ecuatoriano, el pueblo les dijo que no, pero por desconocimiento. Creo que faltó darle más fuerza a estos dos puntos en la campaña, hoy más que nunca, porque luego nos lamentamos y nos preguntamos qué está pasando en el Ecuador cuando de alguna manera somos corresponsables de negarle a nuestro país y de negarnos a nosotros mismos la posibilidad de mejores días, que venga el capital extranjero, como ocurre con Perú, donde a pesar de todos los vaivenes de la política, la inversión extranjera el año pasado
fue de 10.000 millones de dólares y la de nuestro vecino del norte, que también tiene sus propias situaciones difíciles, como las tenemos todos en la región, 15.000 millones de dólares. En cambio nosotros, 230 millones. Y estoy segura de que brindan estas garantías en estos países vecinos, tanto en el norte como en el sur, y entonces allí, a pesar de los vaivenes de la política, a pesar de los temas de corrupción, donde también incluso se han descabezado presidentes, a pesar de ello la inversión llega, porque como usted bien señala, se les ofrece garantías. Ahora, volviendo al tema de la Constitución de Montecristi, si usted tuviera que precisar cuáles otras han sido las aberraciones jurídicas de esta Constitución que en buena medida nos tiene como estamos en muchos casos y hoy por hoy, gracias a Dios, buscando una salida jurídica a través de la aprobación de nuevas leyes y, ¿por qué no?, a través de impulsar reformas a esta Constitución que, como no lo digo yo, lo han dicho los detractores de lo que fue el correísmo, fue hecha a corte y medida de aquel gobernante. La Constitución ecuatoriana indiscutiblemente fue hecha así. Es una Constitución que tiene un sistema hiperpresidencialista, una Constitución que privilegia, que blinda al presidente de la República, pero a descrédito, desmérito, reduccionismo, ¿de qué? Del legislativo. Y hoy día tiene usted una Constitución en donde el legislativo tiene muy pocas potestades, muy pocas atribuciones para crear este engendro constitucional, lamentablemente, denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mi punto de vista, el momento que usted elimina a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Luisa, se corrigen muchos de los errores del país. Y es muy sencillo entenderlo. El sistema judicial no es un tema de grandes. El sistema judicial no es una cuestión de la capital del país. El sistema judicial es la confianza mínima de que todos los ecuatorianos deben tener respecto de que cualquier violación a sus derechos, cualquier pretensión, solicitud justa, tenga eso, tenga una decisión justa, legítima. Esa es una garantía mínima que deberían tener todos los ecuatorianos de a pie. Que nadie sea indebidamente tratado, que nadie sea ilegalmente privado de sus derechos. Esto de aquí no tiene precisamente esa situación en el Ecuador. Y eso es lamentable. Con buenas excepciones, el sistema judicial está en un muy mal momento. ¿Quién designa a los representantes máximos que dirigen el órgano judicial? El Consejo de Participación. ¿Quién designa al Consejo Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral? El Consejo de Participación. ¿Quién designa a los superintendentes? El mismo Consejo de Participación. Al Procurador General del Estado, a la Fiscal General y al Contralor General del Estado. El Consejo de Participación. Y es, lamentablemente, no porque lo diga yo, sino porque lo muestran las sentencias y las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, es el Consejo de Participación el órgano que en el último tiempo ha estado más preocupado de una suerte de asociación ilícita, ligados, Liga Azul, para tomarse la institucionalidad, para tomarse al Estado. Es decir, para un Estado que deja de pensar en sus ciudadanos, que rompe algo que es sustancial, Luisa, ese eslabón Estado-sociedad. Roto el eslabón Estado-sociedad, entonces solamente me ha interesado mi grupo, tomarme el poder para unos. Y eso es terrible. Eso es nefasto en la vida democrática e institucional de un país. Por eso yo estoy convencido que es necesario la eliminación del Consejo de Participación, que es uno de los elementos de su pregunta. Usted me decía que más consideraba que la Constitución tiene como aberraciones. Este es uno de los elementos más indebidos en la Constitución del Ecuador, que genera el hiperpresidencialismo y que hay que tomarse en serio porque puede ser muy cómoda esta Constitución en un momento dado. Yo veía con buenos ojos, muy buenos ojos, que el actual presidente de la República señalaba que hay que modificar la Constitución. Vea usted que hablaba incluso de una asamblea constituyente. Yo veía con muy buenos ojos,
porque esta constitución hiperpresidencialista es muy cómoda para cualquier gobernante, es muy útil para cualquier ánimo de autoritarismo, de mantenerse en el poder. Empieza a ser simpática esta constitución para esos fines. Y cuando el presidente de la República señalaba que quiere modificarla, bueno, yo tenía que ver con buenos ojos aquello, me parecía una cuestión elevada. Pero hoy, Luisa, están pasando los días, están pasando las semanas, y la propuesta de un paquete serio de reformas constitucionales o de enmiendas constitucionales no llega. Está reposando mucho. Y eso yo sí creo que entonces debemos estar atentos en el Ecuador, porque la Constitución tiene errores. Cambiar una Constitución íntegramente yo creo que no es el momento. Eso habrá que hacerlo sí a futuro, pero en estas circunstancias del Ecuador no es el momento. Pero sí se puede desmontar las barbaridades hipertróficas que dejó el ex gobierno que usted muy bien cita del presidente Correa. José, recientemente se ha aprobado en la Asamblea dos de los proyectos que ha enviado el Ejecutivo. El uno, la Ley de Solidaridad Nacional, que en principio era la propuesta llamada para desarticular a las economías criminales. Esta fue aprobada, ya está publicada en el registro oficial, y lo propio, la Ley de Inteligencia, ley que permite, de acuerdo a sus detractores, que se pudieran cometer actos de espionaje, según señalan, y hay estos riesgos. Usted, que es un estudioso del derecho y de la Constitución, ¿considera que esta ley, tal y como ha sido concebida, aprobada y hoy publicada en el registro oficial, podría poner en riesgo uno de los derechos que creo que es sagrado de todo ecuatoriano y de todo ciudadano de bien aquí en el mundo, que es su derecho a la intimidad? Más allá de lo que digan los expertos, esto se lo pregunto como una ciudadana más, como seguramente puede ser el sentimiento de muchos. ¿Existe este riesgo de actos de espionaje contra cualquier ciudadano común y de a pie y contra cualquiera otro, en donde se pida información a las empresas telefónicas sin una orden o autorización judicial? El Ecuador necesita hoy más que nunca tomarse en serio la seguridad del Estado y de los ecuatorianos. El Ecuador necesita hoy más que nunca una estructura normativa que hable sobre la inteligencia, la contrainteligencia y un sistema nacional con sus subsistemas. Eso no está en duda. Y por ahí hay que empezar. ¿Hay que atacar a las bandas y los bandidos? Sí. ¿Hay que tener cooperación internacional? ¿Hay que hacer necesariamente operaciones de receptación de comunicaciones, de intervención de comunicaciones? Sí, indiscutiblemente. ¿Pero a quiénes? A las bandas y a los bandidos. ¿A quiénes más? A los que están buscando un ataque al Estado. A los que están buscando un ataque a los ciudadanos. Indiscutiblemente, sí. Pero qué garantía hay para que eso se haga debidamente? No en el Ecuador, en el mundo, en los precedentes y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es miembro. Ahí se ha señalado expresamente que estas escuchas, estas intervenciones de comunicación se las pueden hacer, pero siempre con algo previo: autorización judicial. La Ley de Seguridad del Estado, Luisa, que el Ecuador tiene, hoy está siendo reformada. Esto es algo que hay que decirle al país. Las escuchas, las interceptaciones de comunicaciones ya existen en el Ecuador, pero hoy se está derogando el artículo 20 y siguientes de la Ley de Seguridad con la nueva Ley de Inteligencia. Esta Ley de Inteligencia lo que hace es recopilar lo que ya está en la Ley de Seguridad del Estado, con algunos otros elementos nuevos.
Y respecto de esto que usted me consulta, de la interceptación de comunicaciones, derogan expresamente el artículo 20 de la Ley de Seguridad del Estado, que hoy existe o existía, para determinar que se hagan las escuchas, pero nada dicen de la autorización o la orden de un juez. Mire, usted que decía antes la ley, decía con autorización del presidente de la Corte Nacional. Mire usted la garantía judicial. Y es que esto dice la Constitución en el artículo 66, numeral 21. La Constitución dice expresamente que se puede hacer esto, pero con previa participación judicial. Eso no dice hoy la ley de inteligencia. ¿Esto querría decir entonces que podría dar cabida a alguna demanda de inconstitucionalidad para que sea la Corte Constitucional la que resuelva? Sí, Luisa, pero con algo más que tengo que decirle. La Corte Constitucional ya ha reflexionado sobre estos temas, pero no nos escuchan. En el gobierno no les gusta escuchar y ese es el problema. Usted cuando mire la sentencia 77 16 IN del año 2022 de la presidencia del profesor Hernán Salgado, ahí usted entenderá entonces que esto no se puede, porque la Corte Constitucional ya ha dicho que siempre tiene que existir participación judicial para estos fines. No se trata de una cuestión de estar con el grupo de las bandas y los bandidos, no. Se trata de una cuestión de atacar a las bandas y los bandidos y no dar espacio a que esas bandas y los bandidos después vayan a la Corte Interamericana por una detención, por una escucha indebida. Esto hay que pensar en clave país, no en clave de clasificación a las personas. Aquí se está diciendo que quienes analizan la ley de inteligencia por estas dificultades, entonces están favoreciendo a las bandas y los bandidos. Cuidado, no hay que tener esos mediocres discursos, hay que ser serios. Todo lo contrario. Porque si usted no tiene la autorización judicial, las bandas y los bandidos van a llegar al sistema interamericano a lograr, ¿qué? Responsabilidad en contra del Estado. Eso no queremos. Queremos atacar bien. Queremos hacer las cosas bien. Es una cuestión que se podía ajustar con el veto, pero que lamentablemente el presidente no se tomó ni 24 horas para reflexionarlo, cuando tenía 30 días para hacer el veto. Doctor Chalco, gracias por su comparecencia esta mañana. Agradecerle por sus valiosos comentarios, sus opiniones y su análisis. Yo creo que este tipo de espacios y entrevistas son muy valiosas para que podamos entender quienes no hemos estudiado derecho y no tenemos ese conocimiento que usted y otros prestigiosos jurisconsultos tienen, puedan ayudarnos a entender mejor el alcance de cada norma constitucional, el alcance de una ley y todo lo que aquello implica, incluso en el escenario eventual, y ojalá que sea pronto, de que esas enmiendas constitucionales puedan ir hacia el colectivo ciudadano, primero a la Corte Constitucional, claro está, para poder opinar sobre esos temas y decidir sobre aquellas reformas o cambios a la Constitución que definitivamente ameritan ser modificados. Gracias y que tenga un buen fin de semana. Muy amable. Luisa, para mí ha sido un gusto. Todo lo mejor para usted y a sus órdenes. Un buen fin de semana. Lo propio. Amables oyentes y televidentes, ha estado con nosotros el doctor José Chalco. Él es constitucionalista y ha conversado con nosotros acerca de qué cambios deben darse a la Constitución de Montecristi. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en WQ Noticias. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Dicen que nada es gratis, pero con la débito del